Bien, empezamos chicos, buenas noches, un abrazo cordial, espero que todos se encuentren de la mejor manera. Por comentarles algo extra nomás, ya creo que el día lunes me hice la prueba de COVID y estoy pasando un poquito medio mal, pero bueno, ahí le estamos metiendo ñeque, a pesar de estar con esta situación no ya confirmada. Entonces, a cuidarse, a no bajar la guardia en este sentido del COVID, porque sí está afectando de una u otra forma el rendimiento, en mi caso académico, en el suyo escolar o universitario. Eh, ¿Cómo vamos a desarrollar la temática de esta noche? He preparado una serie de diapositivas para avanzar ya con el tema de realidad nacional. Entonces, cuando yo solicite a la persona que me ayude con la lectura de la diapositiva, la persona activa el micrófono, activa la cámara y procede. Esa va a ser la temática para ir revisando la información que me he permitido recabar para esta clase. Entonces, repito, cuando yo solicite la intervención de cada uno de ustedes, activan su micrófono, activan su cámara y proceden a dar lectura a la diapositiva. Vamos a avanzar hasta donde podamos en este sentido, para complementar y tener más información, ¿no? De hecho, la evaluación, valga eh, renombrar esto, el de la siguiente semana no va a ser algo complejo ni complicado. Creo que van a haber va a haber toda la apertura para que puedan desarrollarla sin ninguna dificultad. No dicho esto, voy a compartir pantalla. Vamos a ver dónde está. La pantallita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos ahí. Vamos ahí. Listo, listo. Listo, creo que todos pueden visualizar. Bien, vamos a continuar entonces hablando y a reglón seguido, si es que cabe el término, de lo que estábamos hablando el otro día. Bien, haciendo un resumen, ¿no es cierto? Es importante, había dicho yo, conocer acerca de la historia que nos predijo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucedió antes de que nuestra nación pues sea el Ecuador de hoy y los avances que ha tenido, ¿no es cierto?, hasta la actualidad? Habíamos dicho que se parte de un periodo Ica predominante, ¿no es cierto?, que se formaron varias monarquías, varias tribus, entre ellas uno de los más importantes del Tahuantinsuyo de aquella época, ¿no?, dominada prácticamente por Atahualpa y posteriormente por Rumiñahui. Entonces creo que hasta ayer el resumen de la clase anterior y hoy vamos a continuar con el detalle que sigue. Dejé movilizarme esto hasta acá para tener mejor visualización. Listo. Voy a empezar. Vamos a hablar ya ahora de una época colonial, a lo que se refiere a cuando ya nuestra América del Sur fue invadida, ¿no es cierto?, por aquellos personajes españoles que en búsqueda de tierras, de conquista de materiales preciosos como el oro, se aventuraron, ¿no es cierto?, a buscar a descubrir y a colonizar lo que es Sudamérica y muchos pueblos, muchos países, ¿no es cierto? Una de las personas más emblemáticas, y recordarán ustedes por aquellos textos, historietas que nos daban en educaciones previas, como es Cristóbal Colón, pues lógicamente es uno de los que más resaltan dentro de esta historia. Descubrimiento de América. El nuevo destino de América vio la luz el 12 de octubre de 1942. A partir de ese día, los 4 viajes de Colón incitaron a España y Portugal, dos, dos países europeos colonizadores, y otras potencias de la Europa de ese entonces a organizar expediciones hacia las Indias occidentales, algunas de ellas consideradas como expediciones militares, dada su misión de conquista y colonización. Es importante que prestemos atención porque todo es una cadena, ¿no es cierto? La lectura que doy yo, la lectura que dan sus compañeros. Entonces, aquí empieza ya otra época, la época colonial, ¿no es cierto? Y como dije hace un momento, prácticamente estos países colonizadores como España y Portugal. ¿Por qué España y Portugal?
Miren aquí, si es que no conocían, pues hoy vamos a recordar, tal vez, ¿no? España conquistó varios países sudamericanos, entre ellos Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, ¿no es cierto? Y Portugal se hizo de algunas colonias, una de ellas, lo que es Brasil, ¿no es cierto? Por eso es que allá en este país sudamericano no hablan el español, sino hablan el portugués, ¿no es cierto? Y nosotros, lógicamente, por aquella colonización hablamos del español, ¿no es cierto? Entonces ahí se diferencia de las colonias que abarcaron aquella época, lo que es todos estos países del habla hispana, por España y Brasil, lo que fue una colonia portuguesa en aquella época. Voy a solicitar, viendo aquí el listado, a la señorita o señora Alexandra Perlaza, que dé lectura a la siguiente diapositiva. Simplemente, no es necesario que vayan leyendo de nuevo cada vez el título, sino ya directamente, por ejemplo, Muerte de Atahualpa, y continúa con la lectura. Por favor. La voy a ver. La muerte de Atahualpa. Una vez descubierto el Océano Pacífico en el 25 de septiembre del año 1513, los visitantes hispanos se decidieron a la mar del sur, a las cabezas de 150 hombres. Estaban Francisco Pizarro, Diego de Almagro. Estoy en el teléfono, profe. No se preocupe. Estaba ya, y Hernando de López, Salvador Lara. El año 1995, en un segundo viaje desde Panamá, estaba Bartolomé Ruiz. En el año 1926 recorrió por primera vez las costas del actual Ecuador, aventurando que la repitió Pizarro años más tarde hasta ser una inclusión definitiva por Tumbes y a veces sus golpes de mano. El 26 de julio del año 1533 en Cajamarca. En Cajamarca para la captura y asesinato del Atahualpa, monarca inca quiteño que asumió el poder del Tahuantinsuyo. luego de una campaña victoriosa frente a los hermanos Aucas. Huáscar. Huáscar. Bien, entiendo que tenga un poquito de dificultad en el celular, pero bueno. Aquí ya, por ejemplo, ya se da una de las escenas también importantes, ¿no es cierto? Y me he permitido colocar en cada diapositiva aquellos personajes importantes, ¿no es cierto? Que participaron o que intervinieron en cada una de estas etapas. Aquí en la muerte de Atahualpa, lógicamente, tuvo que ver lo que es Gonzalo Pizarro, ¿no es cierto? Quien dice que junto a otros personajes hicieron un segundo viaje desde Panamá, ¿no es cierto? En el año 1526, y aquel año fue por primera vez quienes recorrieron las costas del actual Ecuador. Esta aventura dice que la repitió Pizarro unos años más tarde hasta hacer su incursión definitiva por Tumbes. Esto es parte de Perú, ¿no? Y hacer su golpe de mano el 26 de julio de 1533 en Cajamarca, ¿no es cierto? Para la captura y asesinato de Atahualpa, ¿no es cierto? Quien fue un monarca y un inca quiteño que asumía el poder del Tahuantinsuyo. Recordarán ustedes que el Tahuantinsuyo era más o menos una monarquía, una especie de imperio inca de la antigüedad que abarcaba muchísimo territorio, ¿no es cierto? Ese detalle. Algo que quiero remarcar es que, por ejemplo, lo que ustedes ven aquí entre paréntesis, aquí, por ejemplo, en la primera parte de este párrafo, lo que dice Salvador Lara, 1995, todo lo que está en paréntesis significa que es aquel autor de ese fragmento, de ese texto, ¿no? Si es que consideran necesario, las futuras lecturas pueden hacer, si no, no pueden omitirlo, pero lo que significa eso es la persona que lo investigó y la persona que lo hizo, que hizo el fragmento, ¿no es cierto? A eso se refiere, no es del año precisamente de la época. Listo, continuamos.
Por favor, la señorita o señora Verónica Báez. Active su micrófono y su Época. cámara. Ay, disculpen. No se preocupe. Directamente al fragmento del párrafo ya, ante la muerte. Ya. Ante la muerte del monarca, entró en escena el capitán Sebastián Moyano de Benalcázar, quien tomó rumbo norte junto con 200 españoles, 120 de ellos a caballo. A su paso por tierras cañaris, los castellanos recibieron el apoyo de este pueblo aborigen en señal de venganza por las crueldades a las que fueron sometidos por Atahualpa. El panorama cambió más al norte, al enfrentar el hostigamiento de Rumiñahui y sus generales, pues estos líderes indígenas emprendieron una fuerte resistencia a la conquista española, hasta cuando fueron vencidos en la batalla de Tiocajas, actual provincia de Chimborazo. Muchísimas gracias. Aquí, por ejemplo, ya en esta parte o fragmento de la época colonial también entran dos personajes importantes conocidos de, o vamos a hacer un poquito de memoria por nosotros, lo que es Rumiñahui también, ¿no? Y Sebastián de Benalcázar. Aquí ya más o menos empieza una resistencia, ¿no? Al ver que, por ejemplo, en la antigüedad, los hechos que se dieron o las escenas que se daban sangrientas eran realmente inconcebibles, ¿no es cierto? Entonces, al ver tal magnitud de horrores, horrorosidad por parte de los líderes indígenas de aquella época, ya se empezaban a dar las primeras rebeliones, ¿no es cierto? Y resistencia, como dice aquí el fragmento, ¿no?, a la conquista española. A pesar de ello, fueron vencidos en la famosa batalla del Tío Cajas, actual provincia de Chimborazo. Pero ustedes entenderán, o hay que tomar en consideración que no hay punto de comparación o no había punto de comparación entre el armamento que podían tener en aquella época los indígenas de nuestra tierra con lo que ya traían los españoles, ¿no es cierto? Ya lógicamente países más avanzados poseían otro tipo de armamento, soldados preparados para la guerra, etcétera, etcétera. Ya tenían armamentos de armas de fuego, ¿no es cierto? Cuando acá, pues posiblemente en aquella época los indígenas no manejaban ese tipo de armamento, entonces no había paridad, no había igualdad de condiciones para los enfrentamientos que se daban en aquella época. Sin embargo, repito, aquí ya se da una primera rebelión de lo que es este famoso también indígena conocido por nosotros, inclusive, no sé si algunos de ustedes recordarán, pero este personaje estuvo en el billete de 1000 sucres. Déjeme ver si tengo por aquí, yo soy coleccionador de billetes y tengo por aquí una de mis hobbies favoritos es coleccionar billetes, les comento. Y se me vino a la mente porque sí, para las personas que llegaron a manejar, ¿no es cierto?, el dinero, nuestros sucres, ¿no es cierto? Miren ustedes ahí, el personaje principal de este billete de 1000 sucres era Rumiñahui, ¿no? Entonces, para que los consideren, ¿no es cierto?, para que la historia ecuatoriana o nuestra moneda de aquella época los haya considerado, porque eran o fueron personajes importantes, ¿no es cierto?, en la historia de, de la colonización y en la defensa de los territorios. Entonces, repito, este es un personaje importante que la historia, pues, lógicamente lo conmemoró y fue parte de los billetes de 1000 sucres en el año, hasta donde funcionó, creo que hasta el 1998 estuvo vigente en la moneda nacional. Continuamos. La señorita Jenny Hidalgo. Ya.
Salvada la resistencia indígena, vino la pugna entre los españoles que se disputaban el poder de las nuevas tierras conquistadas. Allí estaban Benalcázar, Diego de Almagro y Pedro de Alvarado. Para superar este antagonismo, Almagro hizo una fundación apresurada de lo que se recuerda como la ciudad de Santiago de Quito, el 15 de agosto de 1534, junto a la laguna de Colta, cercana a Riobamba. Muchísimas gracias. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que lógicamente ya por la quizás superioridad en números de los españoles conquistadores y ya no había resistencia indígena de aquella época, ¿no es cierto? Entonces ya más bien ahí la disputa empezó a darse entre los mismos españoles o colonizadores, ya que lógicamente la ambición de tener vastos territorios o mayor cantidad de tierras, pues lógicamente empezaron disputas entre ellos, ¿no es cierto? Y aquí ya se viene a dar una primera fundación apresurada, y miren el nombre que tenía antiguamente Santiago de Quito, el 15 de agosto de 1534. Fue una fundación apresurada, como lo dice aquel fragmento. Por favor, la señorita, déjeme ver. Jenny participó recién, ¿cierto? Sí. Listo. Déjeme chequear. Araceli Llanes. Buenas, buenas. Por favor. A ver, época colonial. Active la Pero el cámara, por 28 favor. de... ¿Ya me ve? No me veo. Sí, sí está, sí está. Ya, época colonial. Pero el 28 de agosto del mismo año, y de acuerdo al acta de ese día, Almagro, a ver, espérame, déjame hacer un poquito, ya. A ver, acta de ese día, Almagro fundó otro pueblo en el sitio donde se asentaba la ciudad, Quitucara, con el nombre de Villa de San Francisco de Quito. Para su administración fueron nombradas como alcaldes ordinarios a Juan Pablo de Ampudia y Diego de Tapia. Según el acta del 6 de diciembre, Benalcázar notificó a los alcaldes. ¿Algo iba a decir, Inge? Sí, que es Benalcázar, no Benalcázar. Ya me perdí. Notificó a los Ya, alcaldes que... notificó a los alcaldes y demás fundadores. Y a que... Perdón. Y que además fundadores a que residen en ella y en ella y administrarse en ella la justicia de su majestad. Espérate, amor. Así fue como la villa ascendió a la categoría de ciudad en ¿qué dice ahí? 1541 y en 1556 se le otorgó en el título de muy noble y muy leal. Paz y Miño en el 2005. Ya, listo. ¿Qué dice aquí? El 28 de agosto del mismo año, y de acuerdo al acta, ¿no es cierto? Estamos dando continuidad, ¿no es cierto? Prácticamente eso es una cadena. Almagro fundó otro pueblo en el sitio donde se asentaba la ciudad Quitucara, con el nombre de Villa de San Francisco de Quito. Aquí, por ejemplo, ya empiezan a nombrar a unos primeros alcaldes ordinarios, ¿no es cierto? A Juan de Ampudia y Diego de Tapia. Según el acta del 6 de diciembre, Benalcázar notificó a los alcaldes y demás fundadores, ¿no es cierto?, a que residiesen en ella y administrasen en ella la justicia de su majestad. Así fue como Villa ascendió a la categoría de ciudad en 1541, y en 1556 se le otorgó el título de muy noble y muy leal, ¿no es cierto? Son acontecimientos importantes que ya se empezaban a dar ya con ciudades que empezaron a ser fundadas, etcétera, etcétera. Recuerden que aquí ya estamos en una época también avanzada ya de colonialismo, entonces lógicamente ya por el cruce mismo
de personas, ya empezaban a ver también el mestizaje aquí en nuestras tierras. ¿Cuál era la finalidad de los colonizadores de aquella época? La esencia de la colonia estaba en fundar ciudades para ratificar el poder español en tierras americanas. ¿Cuál era la finalidad? Repito, la esencia de la colonia estaba en fundar ciudades para ratificar el poder español en tierras americanas. En su mayoría, la fundación de villas y ciudades obedecía a un ritual, o sea, así lo tomaban de esa manera, porque era el momento en que sus fundadores se atribuían el gobierno local y así llenaban sus ambiciones de poder. Miren en qué ciudades lógicamente fueron conquistadas: Guayaquil y Portoviejo en 1535, Popayán y Cali, parte de Colombia, en 1536, Pasto 1539, también de Colombia, Loja 1548, Zaruma y Zamora en 1550, Cuenca en 1557, Baeza en 1559, Tena, parte de la Amazonía, en 1560, Riobamba en 1574 e Ibarra en 1606. Toda esta investigación la realizó Landázuri en el año de 1990. Entonces, prácticamente las ansias de poder o las ambiciones no tenían límites para aquellos colonizadores de la época, ¿no? Mientras más abarquen territorios, ciudades y pueblos, lógicamente para ellos era un ritual. De esa manera se manejaba la corona española de la época. Ambición española. A ver, ¿quién más está por acá? Milena Díaz. Ya, ambición española. A las ansias de poder español se sumó la obsesión por el oro, tema que empujó a Gonzalo Díaz de Pineda a formar expediciones hacia el país de la canela, o El Dorado, pero llegó solo hasta Quijos. Con el mismo propósito salieron Gonzalo Pizarro desde Quito y Francisco de Orellana desde Guayaquil. Ambos llegaron hasta el río Coca, pero fue en Orellana quien decidió continuar la aventura por el río Napo, aguas abajo, hasta llegar a descubrir el río Amazonas el 12 de febrero de 1542. Muchísimas gracias. Miren, aquí ya se da otro hecho histórico. Ustedes recordarán que, y saben que, ¿no es cierto?, aquí, por ejemplo, en la provincia de Orellana, el 12 de febrero se denomina Día de la Amazonía Ecuatoriana. Y otro de los datos importantes es que, por ejemplo, Francisco de Orellana, aquel personaje que me permitió también colocar en la diapositiva, es el nombre, ¿no es cierto?, que lleva esta provincia, ¿no es cierto?, provincia de Francisco de Orellana, por este acontecimiento precisamente, ¿no?, de que él se adentró por el río Napo hasta el río Coca, ¿no es cierto?, y fue quien descubrió posteriormente el río Amazonas. Entonces, este dato histórico se da el 12 de febrero de 1542 y ya es una fecha conmemorable, ¿no es cierto?, que hasta la actualidad, lógicamente, se respeta el 12 de febrero como Día de la Amazonía Ecuatoriana. Antes de que den lectura a esta parte, a cualquiera que le vaya a mencionar, se debe considerar, o siempre ustedes deben tener en mente, que en la época colonial, los conquistadores o las personas que venían de otras naciones a estas tierras siempre estaban acompañadas del clero o la iglesia católica o los sacerdotes, quienes eran testigos de aquellas atrocidades, ¿no es cierto?, y todo ese tipo de detalles que se dieron en la antigüedad y que lógicamente a la par también fueron ya fundando o haciendo su imperio, ¿no es cierto?, con iglesias, etcétera, etcétera. Eso es muy importante y ya es un dato que hay que tener en cuenta. La señorita Mireya Horta, no sé si ya le dije, y si no le dije, no ha participado, puede hacerlo ahora. Ya, profe. La iglesia en la conquista. Tal como nos explica la historia, los españoles asumieron el poder político de las nuevas tierras conquistadas, mientras que sus acompañantes, los sacerdotes, también asentaban su poder con la construcción de iglesias y conventos. De esta manera, la erección del obispado de Quito se firmó en 1545 por el Papa Paulo III, en tiempos del rey Carlos V. Sí.
La designación del primer titular de esta diócesis fue para el bachiller García Díaz Arias en 1550, debido a las guerras civiles entre los conquistadores Tobar Donazo Luna Tobar 1994. Muchas gracias. Repito, lo que está entre paréntesis son las personas o los investigadores que investigaron estos fragmentos y está citado, ¿no? Otro de los datos relevantes aquí, ¿no es cierto? Como les dije hace un momento, si el clero, la Iglesia Católica, acompañaba en la época colonial, pues lógicamente también participaron de aquel saqueo, ¿no es cierto? Quiero explicarles un detalle importante aquí en esta parte. No sé si usted, bueno, respetando todo credo, ¿no es cierto? Todo ese tipo de detalles, más bien esto es algo educativo. En Italia, en una parte de Italia, ¿no es cierto? Hay una ciudad que se llama la Ciudad del Vaticano. Muchos de ustedes habrán escuchado, habrán visto o han conocido a través de documentales, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto, no es cierto? Que si los sacerdotes formaron parte de la colonización, y como es muy conocido de nuestras tierras, se llevaron grandes cantidades de riquezas, metales preciosos y oro, y también aquí la iglesia participó, se dice que ese país, porque es considerado un país, inclusive sé que manejan su propia moneda, es algo pequeño, se dice que la Ciudad del Vaticano es una de las fortalezas más millonarias del mundo, que pueden forrarse en oro un montón de veces porque tienen grandes cantidades o reservas de oro, ¿no es cierto? Entonces, es muy conocido que la Iglesia Católica tiene un gran poder económico porque desde épocas antiguas, siglos atrás, ya lógicamente se fueron dando estos detalles que hicieron que, pues, lógicamente se levante un poderío económico grande en ese sector, ¿no? Entonces, repito, ahí hay una parte que se llama la Ciudad del Vaticano, que es muy, muy poderosa, ¿no es cierto? Que inclusive puede tener incursión en gobiernos a nivel mundial por el gran poderío económico que tienen. Y prácticamente esto se relaciona, ¿no es cierto? Porque aquí, pues, como dije hace un momento, los sacerdotes siempre estaban acompañando a los colonizadores y cuando encontraban o sustraían oro, pues había sus repartos, ¿no es cierto? Para que continuemos, no sé si ya le dije a la señorita Araceli Llanes. No sé si ya le dije a la señorita Araceli Llanes si no puede participar. Ya le dijo. Ah, ya, entonces continuemos. A ver, a veces Carolina Santamaría, si está ahí, por favor. Para que las tierras quiteñas de ese entonces tengan una configuración de Estado, el rey Felipe II firmó el 29 de agosto de 1563 la cédula de la audiencia de Quito, nombrando al licenciado Hernando de Dicha cédula real definió el espacio territorial quiteño, que por cierto se acercaba al 1.200.000 kilómetros cuadrados, a lo que se ratificaba también el nuevo gobierno y sus funciones, en lo referente a lo administrativo y militar. Con esto se configuró la nueva estructura representada en el Estado y la Iglesia, organismos que ejercieron el poder durante los 3 siglos de periodo colonial, incluso ya avanzada la República. Muchas gracias. Si ustedes pueden chequear ahí la imagen, lógicamente imagínense los vastos territorios que conformaban en ese entonces la Real Audiencia de Quito, ¿no? Parte desde nuestras costas ecuatorianas del Océano Pacífico al Océano Atlántico, ¿no es cierto? Al otro lado ya la parte de lo que hoy es Brasil. Entonces todo lo que ven en amarillo ahí formaba parte de la Real Audiencia de Quito. Que está en verde ya eran otro tipo de audiencias que estaban conformadas igualmente por colonizadores españoles. No sé si alguien tiene activado el micrófono, puede silenciarlo, por favor. Entonces se dice aquí, ¿no es cierto? Ya se fundó lo que es la Audiencia de Quito, como dije una vez más, ya se nombraron a personajes que estuvieran al frente,
como un primer presidente de dicha cédula, ¿no es cierto? Se definió también el espacio, que estaba conformada por miles y miles de kilómetros cuadrados. Y aquí, como dije hace un momento, ¿quiénes estaban formando o gobernando estos territorios? Justamente lo que es la iglesia y el clero, ¿no? La parte de lo que es el catolicismo. No sé quién tiene activado el micrófono, me gustaría que lo silencie, por favor. La compañera Ángela Paredes. Jenny Hidalgo, por favor, tenga cuidado con su micrófono. Gracias. Listo. Continuamos. Cierra la historia del primer siglo del periodo colonial con la famosa rebelión de las alcabalas, suceso de 1592 en que los quiteños lanzaron una fuerte protesta por el aumento del 2% sobre las transacciones, excluyendo a los artículos de consumo diario de menor cuantía. La agitación popular encabezada por Alonso Moreno de Bellido duró un año, teniendo como pretexto adicional la política proindígena del presidente Manuel Barros de San Millán. Se dio por terminado el conflicto en abril de 1593 con la presidencia de tropas peruanas que ajusticiaron a los cabecillas, lo que dio paso al perdón de los sediciosos por parte del virrey de Lima. Esto fue dado por Ayala 2008. Miren que aquí, por ejemplo, el pueblo que siempre estuvo oprimido prácticamente por muchos siglos, ¿no es cierto? Pues lógicamente era la parte indígena, y quienes a pesar de trabajar fuerte todavía tenían que rendir un tributo, ¿no es cierto?, a la corona, parte de su trabajo regalarlo a la corona para que pueda subsistir, ¿no es cierto?, y esa era la riqueza que ellos se llevaban. Entonces aquí ya existió una primera rebelión que se denominó las alcabalas, ¿no es cierto?, precisamente protestaron porque aparte de que ya pagaban impuestos había un aumento. Entonces esto ya era bastante desastroso, si se podía llamar en aquella época. A ver. ¿Quién más está aquí? Diana Romero, por favor. Llegaron al siglo XVIII, periodo en el que se refleja la continuación del paternalismo colonial del siglo anterior y de los anhelos de los criollos por ofendar el poder había analizado de los españoles, tildados en esa época como chapetones. Dentro de este enfoque general, se destacó una diversidad de conflictos en los ámbitos políticos y administrativos, siendo lo más sonados los levantamientos indígenas y los de herencia con relación a la estructura pública superior. Y el virrey, recordemos que la audiencia de Quito, después de sus inicios, formaba parte del virreinato de Lima. Sin embargo, en 1717 se incorporó al virreinato de Santa Fe de Bogotá. En 1722 regresó a la jurisdicción del virreinato de Lima y en 1739 vuelve a formar parte del virreinato de Santa Fe. Muchas gracias. Aquí prácticamente ya continúa, ¿no es cierto? Hay algunos aspectos importantes, relevantes. Como dije hace un momento, había la Real Audiencia de Quito, pero también habían otros virreinatos, ¿no? Entre ellos el de Lima, el de Santa Fe, y por algunas situaciones, levantamientos indígenas, cambios de dependencia, como dice, conflictos en el ámbito político y administrativo, como siempre se da, prácticamente esos territorios iban jugándose, ¿no es cierto?, que se anexaban a lo que es la parte de Perú y en otras ocasiones a lo que es la parte de Colombia. A eso se refiere más o menos estas situaciones, prácticamente por las ambiciones de poder que ya se empezaban a evidenciar de manera clara y precisa por los colonizadores y los que estaban dominando o manejando esos territorios de aquella época. Por favor,
la señorita o señora Anaí Muyulema, por favor. Ya. Esto es sobre el conflicto de los levantamientos indígenas. Active la cámara, por favor. Casi no le escucho también, disculpe. Listen, lo que pasa es que estoy en una computadora de mesa y no tiene cámara. Ya, ¿puede alzar un poquito más la voz, por favor? Lo que pasa es que estoy resfriada, pero voy a hacer lo posible. A ver. Sobre el conflicto de los levantamientos indígenas, estos se dieron por la implementación de los censos, que no era otra cosa que los registros de la población indígena. Se ahondó el problema con las reformas borbánicas, cuya misión era la reconstrucción del Estado colonial, aplicando un sistema fiscal más duro, ya que de América no querían otra cosa que dinero. Moreno, 1985. Con la incertidumbre de la sobrevasión indígenas en la Sierra Centro, los piratas en la costa y las invasiones territoriales de los portugueses en el Alto Marañón, las autoridades tomaron la decisión de formar milicias destinadas a la defensa territorial y la represión a los indígenas rebeldes, que eran condenados a pagar el tributo luego de ser exensados. Aquí nace la historia del Ejército Ecuatoriano Bravo 2012. Muchas gracias. Aquí que se dice, ¿no es cierto?, que prácticamente ya es como era de esperarse por los diferentes atropellos, vituperios y todo ese tipo de situaciones que estaban viviendo. Imagínense los indígenas de aquella época. No sé qué persona tiene activado el micrófono. Yo veo que es la compañera Ángela. Bueno, ya me perdí. Ya. Listo. Aquí se dice que ya nace la historia del ejército ecuatoriano, ¿no es cierto? Porque lógicamente ya se empiezan a defender, ya empieza a constituirse una resistencia un poco más constituida, valga la redundancia, debido a los diferentes atropellos como aquella época se daban. Ya recordé lo que estaba por decirles. Imagínense, yo decía, los pobres indígenas de aquella época, ¿no es cierto? Estar en sus propias tierras y ser ultrajados, vituperados y recibir todo tipo de atropellos y vivir mal, ¿no es cierto? Es como que ahorita cualquiera irrumpiera en sus hogares, en sus casas y empezara a tomar decisiones por ustedes o a darles órdenes. Creo que no es correcto, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente lo que estaban viviendo aquellas personas de la época era muy, muy complejo, y si es que se rebelaban a un nivel ya poco acalorado, pues lógicamente lo único que recibían es ser fusilados, y así perdieron la vida muchísimas personas de aquella época, pues, y la sangre que se derramó con aquellos indígenas en diferentes batallas, etcétera, etcétera, pues permitió que el Ecuador de hoy sea libre de aquella colonia, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más va? Aquí ya entramos y ya culminamos lo que es la época colonial, y entramos ya a una parte, o a verificar una parte a lo que se refiere ya lo que es la independencia de nuestro Ecuador. ¿Qué tenemos como antecedentes? En el traspaso de los siglos XVIII y XIX era evidente la decadencia de la colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaba flaqueando, ¿no es cierto? Habían algunos problemas, como dije hace un momento, ya entre ellos empezaban a disputarse territorios, habían conflictos políticos, económicos, etcétera. Dado que el poder latifundista criollo, sumado a la élite intelectual, llegó a controlar las economías locales y regionales, mientras que las autoridades españolas seguían aferrándose al poder político. En este panorama se podía definir con claridad que en la Real Audiencia de Quito hubo dos momentos que marcaron el proceso independentista.
Primera fase de 1808 a 1812 y la segunda fase de 1820 a 1822. En un primer momento, por favor, solicito a la señorita Ángela Paredes que, señora, que dé lectura a esta parte. Ya, independencia del Ecuador. Primer momento. El primer momento inició el 25 de diciembre del 1808 con la ya conocida Conspiración de Navidad. De este evento se sabe que es un grupo de patriotas quiteños: Juan Pío Montúfar, Juan de Salinas, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan Pablo Arenas, Pedro Montúfar, Nicolás de la Peña, Francisco Javier Ascasubi, Antonio Ante y el sacerdote de Pintac, José Luis Riofrío, se reunieron en el obraje de Los Chillos para hablar de la formación de una nueva junta en rechazo a la invasión de las tropas napoleónicas a la madre patria, sin dejar de lado su lealtad a Fernando en el siglo VII, rey de España. De ese entonces, Borrero, 1956, página 20 o Muchas P20. gracias. Sí, página 20. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, da inicio, ¿no es cierto?, a lo que es ya los aires de independencia de nuestra nación, ¿no es cierto? Aquellos personajes que dio lectura a su compañero fueron los quienes se reunieron para hablar, ¿no es cierto?, en una nueva junta en rechazo a la invasión de las tropas napoleónicas. Ustedes recordarán al famosísimo Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? A eso se refiere este extracto de aquí. Dice que se empezaron ya a rebelar, pero sin dejar de lado su lealtad a Fernando VII, rey de España de ese entonces, ¿no es cierto? Y había una rebelión, pero se querían rebelar solo prácticamente con las personas que estaban dirigiendo cierta parte de la conquista, más no al rey. ¿Quién más me falta? Voy a solicitar más bien voluntarios, ¿ya? Los que puedan tener mayor visibilidad. Alguien, por favor, que me ayude con esta diapositiva. A ver, Lele. Los protagonistas de aquella conspiración fueron apresados, pero días más tarde quedaron en libertad por falta de argumentos. Sin embargo, la idea de alcanzar la independencia política por parte de la aristocracia quiteña tomó cuerpo la noche del 9 de agosto de 1809, cuando los próceres se reunieron en la casa de doña Manuela Cañizares, con el propósito de destituir al presidente de la audiencia, Conde Ruiz de Castilla. Muchas gracias. ¿No es cierto? Aquí también he colocado a una personaje importante de nuestra historia, como es Manuela Cañizares. ¿Y qué protagonistas de la conspiración? Pues acá estamos hablando, ¿no es cierto? Es una continuidad. Los que empezaron con esta rebelión, ¿no es cierto? Fueron apresados, pero días más tarde, dice, quedaron en libertad por falta de argumentos, ¿no es cierto? Sin embargo, la idea o la noción estaba latente, ¿no es cierto? Con el propósito de prácticamente independizar estas tierras, ¿no es cierto? Y de destituir al presidente de la Real Audiencia de Quito, el conde Ruiz de Castilla. Efectivamente, el amanecer del 10 de agosto de 1809, aquí ya se da una fecha importantísima que es muy conmemorada a nivel nacional, inclusive es feriado. El capitán Juan de Salinas tomó el mando de las tropas regulares y las condujo a la plaza principal, desde donde apoyaban el arresto y destitución de todas las autoridades de la audiencia, asumiendo la presidencia de la Suprema Junta de Gobierno, integrada por las siguientes autoridades criollas, ¿no es cierto? El 10 de agosto de 1809, esta es una fecha importante, es una fecha relevante a tomar en consideración. Es el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, recuerdo. ¿Qué personas integraron como autoridades en aquella época? Juan Pío Montúfar como presidente, José Cuero y Caicedo como vicepresidente,
Juan de Dios Morales como ministro de Negocios y la Guerra, Manuel Rodríguez de Quiroga como ministro de Gracia y Justicia y Juan Larrea como ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Ya empezaron, lógicamente, a rebelarse, a querer prácticamente que ya esta tierra esté libre, ¿no es cierto?, de todo este tipo de opresión que se venía viviendo por parte de la corona española y las personas que estaban perdón, manejando estos territorios ecuatorianos de la actualidad. A ver, ¿quién más? Nuevamente voy a empezar a dar. Milena Díaz, por favor. En primer momento, esta Suprema Junta cesó el 12 de octubre de 1809 y devolvió el mando a Ruiz de Castilla. Al saber que ya estaba en camino una fuerza de 752 soldados provenientes de Lima, Popayán, Santa Fe y Guayaquil, con la misión de reprimir al pueblo quiteño protagonista del primer grito de la independencia. Dicha represión se llevó a cabo el 2 de agosto de 1810. Hasta diciembre de 1812 persistieron en la causa de independencia Carlos Montúfar, Francisco Calderón, padre de Abdón Calderón, Feliciano Checa, Nicolás de la Peña y una larga lista de patriotas que sucumbieron ante las fuerzas realistas de Toribio Montes. Bravo, 2012, página 58. Muchas gracias. ¿A qué junta se está refiriendo a la que di lectura anteriormente, no es cierto? No duraron mucho tiempo en el cargo, si se podría decir, pues lógicamente al verse otra vez amenazados por una gran cantidad de soldados, 752 efectivamente, cesó el 12 de octubre, ¿no es cierto? Si hacemos cuenta, 10 de agosto, septiembre, octubre, 2-3 meses estuvieron prácticamente en el cargo y devolvieron el poder a la corona, a la monarquía de aquella época, ¿no es cierto? Aquí se da una larga lista de personajes, ¿no es cierto?, que prácticamente fueron aquellos mártires o aquellas personas que perdieron la vida en aquella época, por lógicamente tener estos aires iniciales de libertad para nuestra nación, de lo que hoy es el Ecuador. Hay un segundo momento aquí, no sé quién más. Déjeme desplegar la lista. Verónica Báez, por favor. Segundo momento. En el segundo momento de la independencia tuvo su punto de partida en Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, cuando 3 oficiales venezolanos, Febrés Cordero, Urdaneta y Letamendi, junto con un grupo de patriotas del puerto principal, encabezados por José Joaquín Olmedo, destituyeron a las autoridades realistas. Alcanzada la independencia de Guayaquil, se organizó el ejército local denominado División Protectora de Quito, cuya misión fue de extender el movimiento independentista al interior de la audiencia. Esta división fue reforzada con tropas provenientes del norte al mando de Antonio José de Sucre, quien a la vez recibió apoyo con tropas y armas de San Martín, protector del Perú, lo que facilitó la independencia de las ciudades del interior. No miro, no, esa partecita si le sube. ¿En qué del parte? Interior. Al último ya, del interior. Es que no se puede subir, está proyectado toda la pantalla. Bueno, déjeme ver dónde se quedó. Al interior de la audiencia. Sí. Esta división fue reforzada con tropas provenientes del norte al mando de Antonio José de Sucre, quien a la vez recibió apoyo con tropas y armas de San Martín, protector del Perú, lo que facilitó la independencia de las ciudades del interior, ¿no es cierto? Miren, aquí ya se da prácticamente una fecha importante también. Ustedes sabrán que el 9 de octubre también es una fecha importante a nivel nacional y más para Guayaquil, ¿no? Que fue la independencia de esta ciudad. Entonces aquí ya intervienen algunos personajes
muy conocidos por nosotros y estamos haciendo memoria también a uno de ellos que me he permitido colocar en pantalla, que es Antonio José de Sucre. Y como por efectos didácticos nomás, este personaje pues forma parte de nuestro billete antiguo de 5 sucres, ¿no es cierto? Antonio José de Sucre fue uno de los personajes que tomó la posta, ¿no es cierto? Eh, y prácticamente fueron acompañados por ciudadanos venezolanos, como está mencionando este fragmento del texto. En este momento de la historia, lógicamente se logra, como dije hace un momento, la independencia de lo que es Guayaquil y ya eso era una voz de aliento para otras ciudades u otros sectores de lo que es nuestra patria en la actualidad, ¿no es cierto? Para que lógicamente empiecen a tomar fuerzas. Y Guayaquil lo hizo, ¿por qué no podía hacerlo otras ciudades como Quito, Cuenca, ¿no es cierto?, de aquella época. Entonces fueron ayudados con algunos personajes venezolanos, inclusive del Perú, ¿no es cierto? ¿Quién más está por ahí? Jenny Hidalgo. Segundo momento. Con una fuerza multinacional integrada por soldados quiteños, venezolanos, granadinos, irlandeses, Sucre se preparaba para la etapa final de la independencia de la Real Audiencia y fue en Pichincha el 24 de mayo de 1822 cuando se enfrentaron las fuerzas republicanas comandadas por Sucre y el ejército realista al mando del Melchor de Aymerich, alcanzando la victoria y el sello final de la independencia política quiteña. Muchas gracias. Miren lo que ocasionó lo que les dije hace un momento, ya lógicamente con la independencia de Guayaquil se empezaba a tomar fuerza y esta también es otra de las fechas importantes o fechas conmemorativas en nuestra patria, ¿no? Lo que es la batalla de Pichincha y el 24 de mayo de 1822, ¿no es cierto? Intervienen una serie de personajes de algunos países, ¿no es cierto? Y prácticamente Sucre comandando, ¿no es cierto? Da la independencia, lo que es la parte de lo que es Quito y lo que es Pichincha, ¿no es cierto? El 24 de mayo de 1822. Esta fecha, como dije hace un momento, es conmemorativa y es algo que debemos tener muy en cuenta y considerar también parte de nuestra historia, lo que es la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Aquí ingresa también un personaje muy importante a la historia de nuestra independencia y es Simón Bolívar. A pocos días del triunfo en Pichincha, la Real Audiencia de Quito pasó a formar parte de la Gran Colombia, ¿cierto? Habíamos visto o mencionado algo acerca de ese detalle, con el nombre de Distrito del Sur, y este a su vez se dividía en 3 departamentos, Quito, Guayaquil y Cuenca, los que fueron gobernados por militares extranjeros. Esta incorporación fue ratificada con la famosa entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822. Aquí entra a formar parte de nuestra historia el libertador Simón Bolívar, ¿no? Un personaje venezolano, icónico por supuesto en este país y también es parte de, o lleva el nombre, la moneda nacional de aquel país, el Bolívar, ¿no? El Bolívar venezolano, el Bolívar soberano, como lo dice ahora Maduro, a pesar que, haciendo un paréntesis, está súper devaluada, ¿no? Y por decirlo así, no vale nada en la actualidad. Y siendo uno de los países más potentes a nivel sudamericano por las grandes reservas de oro que tenía y por el poder político y económico que se manejaba. Eso como un paréntesis nada más. Entonces aquí ya, repito, entra la historia, que es nuestro el libertador Simón Bolívar, ¿no es cierto? Quien anexó a nuestra nación, el Ecuador, a lo que fue la Gran Colombia de aquella época, de países conformados como Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, ¿no es cierto? Entonces todo eso formó parte de la Gran Colombia. ¿Cuál era la ambición o si se podría llamar el anhelo o sueño de este personaje Simón Bolívar? De hacer un solo país, ¿no es cierto? Entonces se encontraba prácticamente con la intención ya de conquistar la parte de lo que es Perú para anexarlo a lo que fue la Gran Colombia. Miren, ahí también
me he permitido o he colocado una imagen, pues lógicamente precisa de lo que les estaba hablando hace un momento, y tenemos todo ese territorio, lo que fue la Gran Colombia, ¿no es cierto? Lo que es Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, todo eso formaba parte de la Gran Colombia y eran territorios que prácticamente estaban al mando de lo que era Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. ¿Quién más me puede ayudar con este texto? Milena Díaz, por favor. Segundo momento. En aquel periodo gran colombiano, Sucre continuaba con su campaña militar en busca de la independencia del Perú, proyecto que culminó con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Para esto, el Distrito del Sur llegó a pagar por esa guerra 3 veces más que el resto de Colombia. Acto seguido surgió el conflicto de límites entre Colombia y Perú, asunto que condujo a la batalla de Tarqui el 27 de febrero de 1829, donde triunfó el mariscal Sucre sobre todas las tropas de José Domingo de la Mar, nativo de Cuenca, y que en ese entonces era presidente del Perú. Muchas gracias. Como dije hace un momento, la ambición de estos personajes era conformar un gran país, ¿no? Ya con una visión diferente de gobierno, lógicamente ya libre de lo que era la colonia española, entonces se estaban dando pasos importantes, pasos agigantados para lo que posteriormente vendría a ser la independencia de nuestra nación. ¿Quién más me puede dar con esta parte? A ver. Anaí Muyulema, por favor. Segundo momento, ¿me escuchas? Sí. Ya. La Gran Colombia empezó a disolverse por las fricciones políticas de sus líderes, específicamente por las ambiciones de Páez en Venezuela, las políticas ultraliberales de Santander en Nueva Granada y la misma dictadura de Bolívar. Núñez, 1994, página 256. Llegado el año 1830, Venezuela fue el primer país en separarse de la Gran Colombia. Le siguió el Distrito del Sur, el 13 de mayo. Y para cerrar este periodo, duele decir que en ese año Sucre fue asesinado en Berrueco y en la Quinta San Pedro de Alejandrino, cerca de Santa Marta, Colombia. Bolívar agonizaba entre la pobreza y el abandono. Muertos estos dos líderes, la administración de estos pueblos quedó en manos de jefes militares de segunda fila. Muchísimas gracias. Aquí, ¿no es cierto?, ya empieza el declive o la desintegración de lo que en aquella época fue la Gran Colombia, ¿no es cierto? Y como es de conocimiento, como ustedes saben, cuando las personas que están al frente o las personas que están liderando algún proyecto grande fallecen o llegan a desaparecer, pues estos tienden a desintegrarse. Aquí también he colocado lo que fue la bandera de la Gran Colombia de aquella época, ¿no es cierto? Y precisamente es que por esto los países como son Venezuela, Colombia y Ecuador comparten los mismos colores en sus banderas patrias actuales o en sus símbolos patrios actuales, ¿no es cierto? Lo que es el amarillo, el azul y el rojo, prácticamente denota que esto formó parte de una historia creíble, real, ¿no es cierto? Y que lógicamente hasta el día de hoy ha trascendido y ha persistido esto de mantener los colores de aquella época, ¿no es cierto? Lo que es el amarillo, azul y rojo. ¿Qué decir aquí también, como dije hace un momento, cuando prácticamente los que están al frente de algún proyecto ambicioso llegan a fallecer, lógicamente los planes cambian y se desintegran, ¿no es cierto? Esto llegó a pasar, poniendo como ejemplo también, ustedes recordarán que también había en países europeos como el liderazgo de Adolfo Hitler cuando
llegó a comandar grandes tropas y quería conquistar vastos territorios, ¿no es cierto?, de lo que fue en ese momento los nazis, pero al morir este personaje, lógicamente desapareció o se perdió este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso o en todo aspecto se dan este tipo de detalles. Aquí los grandes personajes que idearon esto de formar la Gran Colombia, como fue Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, al fallecer, lógicamente quedaron ya a manos de otras personas que no pudieron persistir o mantener este mismo sueño de integración regional aquí en Sudamérica. El 13 de mayo de 1830, un grupo de hombres distinguidos de Quito se reunieron en los salones de la Universidad Santo Tomás de Aquino y con ligeras decisiones declararon que constituían el Ecuador como un estado libre e independiente. Una semana después hicieron lo mismo los notables de Guayaquil y Cuenca, mientras se reunían en días posteriores la primera constituyente en Riobamba. Encargaban el mando supremo civil y militar al general Juan José Flores, venezolano de origen por demás humilde, quien venía cumpliendo las funciones de prefecto general del sur. A él le concedieron las primeras atribuciones de nombrar empleados públicos y coordinar cuanto sea necesario para que se organice la nueva república. Esta fecha, estimados estudiantes, es una de las más importantes que nosotros deberíamos llevarlos grabado. 13 de mayo de 1830 es el día de la independencia de nuestra nación, ¿cierto? Aquí dice que se reunieron en algunos sitios estratégicos y declararon que constituían el Ecuador como un estado libre e independiente. Aquí algo extra, ¿alguien sabe por qué nuestro país se llama Ecuador? ¿Alguien sabe por qué nos... No me acuerdo muy bien, pero algo que tenía que ver con ser parte de, ¿cómo es? Como por la línea ecuatorial o creo que la línea ecuatorial se llama así por Ecuador. No Sí, estoy muy línea segura. equinoccial o Ecuador, ¿no es cierto? Por eso se llama prácticamente, por eso se llama Ecuador nuestro país. Sí, tiene toda la razón. Y aquí prácticamente otros personajes de nuestro país, ¿no es cierto? Notables de Guayaquil y Cuenca, que eran como regimientos prácticamente que se manejaban por separado, se unieron, ¿no es cierto? Y ya se hacía la primera constituyente. Y aquí ya tenemos a un primer presidente que ya figura dentro de nuestra historia. Y ustedes, que les mandé a hacer un trabajo, ¿no es cierto? Lo que es el periodo de Juan José Flores, un personaje venezolano, quien fue el primer presidente de lo que es el Ecuador conocido de hoy, ¿no es cierto? Y aquí prácticamente nace nuestra patria, nace nuestra nación. Recuerden esta fecha, 13 de mayo de 1830, día en que se formó o se fundó lo que es nuestro Ecuador. A ver, señorita, me ayuda de nuevo, por favor. Alexandra Perlaza. Dejen la bulla para poderle. El 14 de agosto se reunieron en Riobamba, en el convento de Santo Domingo, los 21 diputados oriando de Quito, Ibarra, Riobamba, Cuenca, Loja, Guayaquil y Puerto Viejo. Ese mismo día fue nombrado presidente del Consejo el director José Fernando Salvador y vicepresidente el obispo Nicolás Joaquín de Arteta. Así es como el 14 de septiembre se llevó a cabo la jura de las constituciones, documento que puso en marcha legal el nacimiento del nuevo Estado ecuatoriano, dando mayor poder a los jefes militares. La
Aristocracia. Aristocracia. Y él creó el pueblo. Poco o nada sabía de lo que sucedía en la alta esfera, pues en aquellos tiempos la población ecuatoriana bordeaba, creo que dice, bordeaba los 6.000, creo que 6.000 habitantes. 600,000. 600.000 habitantes, de los cuales el 85% eran indígenas, mestizos, negros, y van aquel, el año 1995, página P93. Muchas gracias. Para resaltar esta parte, ¿no es cierto? Se dice que prácticamente ya se hizo aquí la jura de una primera constitución, el nacimiento de un nuevo Estado ecuatoriano. Y en aquella época, ¿no es cierto?, quienes tenían mayor poder o quienes estaban comandando, ¿no es cierto?, la dirección de este nuevo Ecuador era prácticamente el poder militar, la aristocracia, conocida como la gente de élite, que manejaba mucho dinero, y el clero, ¿no es cierto?, la iglesia, que siempre estuvo prácticamente en el poder desde aquella época. ¿Qué se dice? Miren, el pueblo poco o nada sabía de lo que sucedía en las altas esferas, pues en aquellos tiempos la población ecuatoriana bordeaba los 600.000 habitantes, de los cuales el 85% eran indígenas, mestizos y negros, ¿no es cierto? Prácticamente la gran mayoría de la población, lógicamente, eran los marginados, ¿no es cierto? Un minúsculo grupo de personas eran quienes manejaban o tomaban las riendas del recién naciente Ecuador de aquella época. En estos tiempos, las aduanas de Guayaquil y el tributo indígena eran la principal fuente de ingresos del Estado. Así, el presupuesto nacional de 1831 ascendía a 387.973 pesos, de los cuales 200.000 eran destinados al ejército, 12.000 a la renta anual del presidente Flores, y el resto se diluía para la burocracia y supervivencia del país. Adicional, el Ecuador también nació con una deuda inglesa, contraída por las tres naciones de la Gran Colombia, y que financió gran parte de las campañas militares de independencia. Esta deuda era de 22.230.631 pesos, o sea, el 21.5% del monto total de la deuda. Aquí hay un dato importante y que en clases posteriores que ya veamos aspectos económicos de nuestra nación, se da, ¿no es cierto?, con algo que cada ecuatoriano nace, no recuerdo el dato exacto de cuánto nacemos debiendo, y es algo que heredamos, ¿no es cierto?, desde aquella época. Imagínense ya lo que es con la deuda, famosísima deuda externa, la misma que se dice que el Estado ecuatoriano solo paga intereses, no paga el capital. Voy a investigar y para ser oportuno en la clase que toca dar eso, a cuánto asciende la deuda externa ecuatoriana actual y cuánto es el valor per cápita, o sea, por persona de cada ecuatoriano que debe, ¿no es cierto?, que nace con esa deuda, porque es una deuda ecuatoriana. ¿Y quiénes son los ecuatorianos? Pues nosotros, ¿no es cierto?, adquiridas desde aquella época. Se dice que esto es una injusticia, ¿no? Y se ha peleado a nivel internacional apelando a este tipo de situaciones, diciendo que porque Ecuador creo que no asistió a una reunión, no recuerdo muy bien este detalle, pues lógicamente desde ahí ya venimos con este tema de la famosísima deuda externa, ¿no es cierto? Como ya es desde tiempos memoriales que venimos con este detalle y prácticamente no sé hasta cuándo o si algún momento se subsanará este tema, aunque lo veo muy complicado, pero como digo, el Ecuador solo paga intereses y los intereses son muy altos de este tipo de deuda. Así surgió el Ecuador con un germen de conflicto social y regional, sin piel y con una doble herida, con el analfabetismo abrumador de la época, un estado de guerra intermitente, el regionalismo campante, caminos en pésimas condiciones, un pueblo con poca identidad y un presidente de 30 años de edad con un profundo amor al dinero, al adulto y los honores. Repito, así surgió el Ecuador, con un germen de conflicto social y regional, sin piel y con una doble herida,
con el analfabetismo abrumador de la época, un estado de guerra intermitente, el regionalismo campante, caminos en pésimas condiciones, un pueblo con poca identidad, un presidente de 30 años de edad con un profundo amor al dinero, al adulto y a los honores. Estimadísimos estudiantes, ¿cuánto hemos cambiado hasta hoy? ¿Cuánto hemos avanzado hasta la actualidad? ¿Será que todavía parte de la historia con la que nació nuestro país la seguimos arrastrando, se queda arraigada? No lo sé. Es reflexivo para cada uno de ustedes. Quizás tienen visión diferente de lo que es el estado actual por muchos aspectos, por ejemplo, visiones políticas, afinidades políticas, etcétera, etcétera. Pero hay que ser reflexivos en este tema, ¿no es cierto? Si desde aquella época ya empezó con temas, no sé, si es que ahí leo a un presidente que dice que un profundo amor al dinero, al adulto y a los honores, pues, ¿cuánto ha madurado en ese sentido la política ecuatoriana? Es la pregunta, ¿no? Ese les dejo como incógnita para cada uno de ustedes. Listo, aquí ya pasamos a otro de los presidentes, ¿no es cierto? El primero, Juan José Flores, el segundo ya viene a ser Vicente Rocafuerte, y para aquello voy a solicitar a Diana Romero que me ayude con la lectura de esta diapositiva. Lejano a esta pésima gestión del gobierno, Josefín de Olmedo, quien fue vicepresidente y que luego pasó a cumplir funciones de prefecto de Guayaquil, envió al general José de Villamil a tomar posesión oficial de las Islas Galápagos, hecho que se celebró el 12 de febrero de 1832. Página 70. Y como no todo estaba perdido en esa época, la segunda constitución fue elaborada en Ambato. Allí se nombró presidente a don Vicente Rocafuerte, 1835-1839, guayaquileño, que vendría a constituirse en el refundador del Estado ecuatoriano, título asignado por la historia debido a que logró imponer el orden y la prosperidad. Muchísimas gracias. Aquí ya tenemos un poquito más de avance, ¿no es cierto? Se hablaba de algunos periodos de lo que fue Juan José Flores, ¿no es cierto? Y prácticamente hasta esta época no habían mayores avances, si se podría decir, pues, por varios factores, como hablamos en el párrafo anterior, ¿no es cierto? Un presidente de 30 años de edad, con amor al dinero, pues lógicamente, ¿qué avances podría dar si se estaba llevando la mayoría de la riqueza que se generaba en ese entonces, ¿no? Pues aquí ya se da un segundo momento, un segundo presidente, que fue Vicente Rocafuerte, y se da ya lo que es también un dato importante, lo que es la posición oficial de lo que es las Islas Galápagos, ¿no es cierto?, la región insular de nuestro país, un hecho que se celebró el 12 de febrero de 1822. Y en esta época también se da lo que es ya una segunda constitución que fue elaborada en Ambato, ¿no es cierto? Aquí se dice que renace, ¿no es cierto?, que se refunda el Ecuador, y es un título que se le da a la historia porque este presidente, Vicente Rocafuerte, logró imponer el orden y la prosperidad en nuestra nación. Que dice, a Rocafuerte también se le recuerda por la ejecución de 73 cabecillas de las revueltas en su contra, pero también por sus obras, orden y eficiencia en la burocracia, mejoras notables en los caminos, impulso a la navegación fluvial, adelantos en la educación en todos sus niveles, la creación del Colegio Militar en Quito y la Escuela Náutica en Guayaquil, la recordada Revolución Marxista de 1845 en Guayaquil, logró destituir al general Flores cuando gozaba de su tercer mandato. Aquella revuelta reflejaba el rechazo al militarismo extranjero, al centralismo quiteño y a la participación del clero en las decisiones políticas. El clero, la iglesia, el obispado, ¿no es cierto?, la iglesia católica para ser más exacto. Este hecho dio paso a un periodo nacionalista que duró hasta la crisis de 1859, año en el cual el presidente Robles fue destituido y el Ecuador se dividió en 4 Ecuadores, imagínense, Ecuadores entre comillas, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, ¿no es cierto? Este tipo de regiones convertidas en gobiernos independientes o distritos federales, ¿no es cierto? Entonces la historia nos vamos
vamos dando lectura, nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, de qué es lo que sucedía o cuáles hechos eran los más relevantes de la época, ¿no es cierto? Prácticamente aquí en 1859 hay una crisis, como dije hace un momento, cuando ya de la integración que tenía el Ecuador, pues por diferencias políticas, etcétera, 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 se dividieron en 4 regimientos que fue Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, ¿no es cierto? Se manejaban por gobiernos independientes, si se podría llamar, de aquella época. ¿Quién me puede ayudar? Otra persona, déjenme ver. Ángela Paredes, por favor. Ya. Periodo republicano. La cura de esta crisis fue suministrada por Gabriel García Moreno, quien asumió el poder en el 1961, pues en su gobierno se juntaron la crueldad y la prosperidad. De lo primero se resumen los fusilamientos, azotes públicos y encarcelamientos a sus enemigos políticos y demás enemigos de la ética pública. Para recordar la prosperidad de este periodo de gobierno, García Moreno se valió de la Iglesia y el ejército. De esta manera se construyeron los primeros kilómetros de vía férrea en la costa. Se reconoció oficialmente a la bandera del Ecuador, 26 de septiembre del 1860. Se organizó la educación primaria, hay de ser con las monjitas de los Sagrados Corazones. Para las niñas y los hermanos cristianos, para los niños, se fundó la Academia de Bellas Artes, el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes y Oficios. Se construyeron muchos tramos de carreteras en gran parte del territorio nacional, especialmente la ruta Quito-Guayaquil. Se fundó la Escuela Politécnica Nacional, a cargo de un grupo de sacerdotes jesuitas alemanes. Se inició la construcción del Observatorio Astronómico a cargo de los jesuitas Menten y Drexel. Se organizó la reconstrucción de Ibarra luego del terremoto de 1868. Se multiplicó la exportación del cacao. Gómez Jurado del 1964, página 119. Muchas gracias. Aquí se dan una serie de datos, ¿no es cierto?, relevantes, y uno de los que más resaltan, ¿no es cierto?, también es que se reconoció oficialmente la bandera del Ecuador el 26 de septiembre de 1860, ¿no es cierto? Este dato es relevante, se dieron algunos aspectos importantes que se dieron en esta presidencia. Aquí leo también una institución que es muy reconocida a nivel nacional, como es la universidad denominada Escuela Politécnica Nacional, una universidad insignia ubicada en la ciudad de Quito, y otros aspectos que se empezaron a desarrollar ya para que nuestro país, pues lógicamente, empiece a tomar forma, a interconectarse con mayor facilidad entre lo que son regiones que antiguamente, pues para trasladarse de un lugar a otro, como lo hacían, pues demoraban días, meses incluso para trasladarse y encontrarse entre una región y otra. Entonces, el hecho de que ya se construyan varios tramos de carreteras a lo ancho y largo del territorio nacional hacía pues más fácil el desarrollo, ¿no es cierto?, de los pueblos y de prácticamente el transporte y del comercio de los productos en sí entre regiones que tienen nuestra patria, ¿no? Añadimos otro de los datos cívicos más importantes de este gobierno, la historia del himno nacional, escrito por Juan León Mera el 26 de noviembre de 1865 y musicalizado por el francés Antonio Neumann. Este símbolo patrio fue entonado por primera vez en Quito el 10 de agosto de 1870, con la interpretación musical de las bandas del ejército. A la muerte de García Moreno, la vida política del Ecuador no cambió su estilo convulsionado. Sin embargo, hubo noticias que rompieron el tema político entre los años 1876 y 1995.
En el contexto económico, mejoró el modelo de Estado agroexportador, constituyendo la base económica de los ecuatorianos, y en 1884 el cambio de moneda del peso al sucre. En temas de arquitectura, en 1886 fue inaugurado el Teatro Sucre, obra que fue iniciada en 1879. ¿Cierto? Aquí también se da uno de los datos importantes, hitos importantes, ¿no es cierto?, la historia de nuestro himno nacional, que prácticamente todos de forma cívica lo sabemos, nos han enseñado desde la primaria, y hay personajes importantes que participaron, ¿no es cierto?, como lo es Juan León Mera, ¿no es cierto?, y aquel francés Antonio Naumane, siendo entonado, dice, en Quito el 10 de agosto de 1870, ¿no es cierto? El Ecuador ya empezó a sufrir una transformación importante, ¿no es cierto?, en el tema de exportaciones, constituyéndose una base económica de los ecuatorianos. Y aquí también se da en el año de 1884 el cambio de moneda del peso al sucre, ¿no es cierto? Como les dije hace un momento, a mí me gusta coleccionar billetes, no solo colecciono del Ecuador, ¿no? Pero hace algún tiempo compré toda la colección de lo que eran los billetes de nuestro país, cuando más se manejaba el sucre. Tenemos un billete chévere de 5 sucres, ¿no es cierto? Ese fue el primer billete. Y ahí viene uno de 10 sucres. Bonito igual. Viene uno de 100 sucres. Aquí me salté el de 20. 50. El que les mostré hace un momento, el de 1000 sucres. El de 500. Viene el de 5000 sucres, ese ya un poco más actual, creo que algunos de ustedes lo pueden manejar. El de 10,000, el de 20,000, y el de 50,000, mi favorito, cuando el muchacho le robaba a mi papá de lo que vendía el cacao. Entonces, esta es parte de la historia, ¿no es cierto?, de nuestro país, de nuestra nación, lo que fueron los sucres de aquella época. No sé si alguien de ustedes me puede decir qué billetes manejaron, ¿no es cierto?, hasta qué billetes manejaron. ¿Recuerdan ustedes qué billetes manejaron? El de 100 tal vez, el de 1000. Yo me acuerdo, dicen desde 50 sucres. 50 sucres. Yo también hice el de 50 sucres y el de... Yo me acuerdo desde el de 100 sucres, les soy honesto. O sea, yo soy más vieja. No, posiblemente bueno, yo cuando era muchacho vivíamos en el campo, lógicamente, ustedes saben, los mayores tenían bien resguardados sus billetes. Yo me acuerdo que monedas sí habían y teníamos, pero billetes no tan así. Ya digo, ya después ya le hacía trampa a mi papá y me bajaba un par de billetes de 50,000, pero mi papá era súper bravo, entonces sí me casqueaba, ¿no? Pero son datos importantes de nuestra historia. Precisamente por ese detalle yo un día dije, no tengo que coleccionarlos todos para tenerlos, ¿no? Para recordar cuál fue la historia de nuestra moneda en la antigüedad. Y aquí entro, a ver, ¿alguien de ustedes me puede decir hasta qué año funcionó lo que es el sucre en el Ecuador? También 90 del 2000 me parece que fue. Hasta el 2000, profe. En el 2000 ya se hizo dolarización, creo. Ya. ¿Quién da más y quién da menos? 2002. 2002. ¿Quién da más? Yo digo que en el 2000, porque yo cuando en el 2000 yo ya estaba en el colegio y ya no había el sucre, ya estaba el dólar. Sí, en el año 2000 fue precisamente, hasta el año 2000. Estaba buscando la fecha exacta, pero estaba chequeando otro lado, y porque nuestra mente es frágil, ¿no? Yo no tenía la fecha exacta. Dice, tras la mayor crisis económica que vivió el Ecuador en 1999, el entonces presidente de la República, Yamil Maguad,
tomó una de las medidas monetarias más radicales en la historia del país. El 9 de enero del 2000, Ecuador adoptó la dolarización y 21 años después, el 88.7% de los ecuatorianos la respaldan. Bueno, es una noticia de un diario local, ¿no? Pero la fecha exacta es el 9 de enero del 2000, ¿no es cierto? Entramos a lo que es la dolarización. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue positivo o negativo adoptar el dólar? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que fue positivo. ¿Ya? Porque ¿Por qué? nos permitió relacionarnos con otros países, creo yo. No, sí, tienes toda la razón. Ustedes no bueno, es de conocimiento público lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Lo que les dije hace un momento. Precisamente aquí también tengo una colección de un montón de... Voy a mostrarles. Como les dije hace un momento, a mí me encanta el hecho de coleccionar billetes. Esto para efectos didácticos, no más para hacer un poquito de paréntesis y no ser tan aburrido, pero tengo países muy hermosos de algunas partes. Muy lindos. Quizás no puedan apreciar, pero lo que quería irme es a los venezolanos, que aquí tengo, creo que coleccionados toditos. Y la pregunta era que si fue positivo o no. Pues yo también creo que sí. Precisamente nuestra moneda de aquella época estaba perdiendo peso en comparación, ¿no es cierto?, con otras monedas. Y cuando una moneda se devalúa bastante en comparación a otras monedas, pues lógicamente entra este detalle de lo que es la inflación, ¿no? Aquí tengo prácticamente todos los billetes venezolanos. Creo que tengo desde el 2 bolívares hasta 100.000 bolívares. Creo que ahora ya están por el 1.000.000 de bolívares. Pero, ¿cuál es el detalle? Que cuando una moneda empieza a ser débil, ¿no es cierto?, por varios factores de corrupción que se pueden dar al interior de un país, lógicamente empieza el tema de la inflación, ¿no es cierto?, cuando prácticamente una moneda no vale nada. Estaba viendo un reportaje el otro día de ciertas personas o ciertos viajeros que van a Venezuela y cambian $1 y les dan fajos de billetes, que me parece algo totalmente absurdo. Entonces, posiblemente ese hubiera sido la terminación o la cúspide de quizás nos manteníamos en la en el sucre, ¿no es cierto? Porque había muchos problemas en aquella época. Entonces, al nosotros estar dolarizados y tener una moneda estable, porque lógicamente es una de las monedas más fuertes a nivel mundial, entre ellas oscilan lo que es el dólar, el euro y otras monedas que no recuerdo el nombre, pero son una de las monedas más fuertes, ¿no es cierto? Que sí hay una ventaja, pero también hay otras desventajas al no tener política monetaria, ¿no es cierto? No se pueden ajustar cierto tipo de detalles que ya veremos más adelante cuando toquemos temas económicos, ¿no es cierto? Y de política monetaria. Pero yo también concuerdo con la compañera de ustedes que dijo que sí era lo adecuado adoptar la dolarización, y pues lógicamente hoy en la región, pues cuando se dio la crisis, creo que del 2008, ¿no? Si no estoy mal, pues no sufrimos tanto como sufrieron otros países, ¿no es cierto? Prácticamente por este tema de mantener una moneda fuerte. Otro de los aspectos positivos que se podrían dar también es que, por ejemplo, de una u otra forma ayudó también a lo que es el turismo, ¿no es cierto? Porque prácticamente el dólar, ¿no es cierto?, lo manejan muchos países a nivel mundial, los mismos americanos, etcétera, etcétera. Podría ser un dato también relevante. Continuamos. Me ayuda Carolina Santamaría, me ayuda esta diapositiva. Sí, listo, perdón. Ahorita ya le leo, perdón. Otra obra de vital importancia para las comunicaciones fue el telégrafo. La primicia de esta obra le corresponde al gobierno de García Moreno en 1873 y fue instalado entre las poblaciones de Yaguachi y Barraganetal.
En una longitud de 44.6 kilómetros, 7 años después se inauguró la línea telegráfica entre Quito y Guayaquil, bajo la dirección del lojano Benjamín Piedra Mosquera. Y fue el 9 de julio de 1884, día en el que el presidente José María Palacio y Camaño envió el primer telegrama entre estas dos ciudades. 10 años más tarde entró en funcionamiento el cable submarino, elemento con el cual Ecuador se conectó telegráficamente con el resto del mundo. Muchas gracias. Aquí también ya se dan avances importantes, ¿no es cierto? El Ecuador ya quería incursionar o prácticamente tener una conexión ya a nivel internacional para lógicamente mejorar las comunicaciones que se daban en aquella época, ¿no? Ya que lógicamente no es nada comparable con lo que es actual, pero se hacía todo lo posible o se hacían esfuerzos grandes para que el Ecuador ya entre a formar parte o esté interconectado con otras naciones sudamericanas y del mundo. Esa es la parte, o hasta ahí hemos podido llegar el día de hoy. Aquí, ¿en qué quería reflexionar? El otro día estaba chequeando y de manera de broma o meme lo hacía un youtuber famoso y decía, haciendo un resumen de todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto? El Ecuador tiene riqueza mineral, sí la tiene. El Ecuador tiene exportación petrolera, sí la tiene. El Ecuador es exportador de banano, sí. El Ecuador exporta camarón, sí. El Ecuador, el chocolate es reconocido mundialmente como uno de los mejores. Flores, igual. Turismo, maravillosos lugares que tiene el Ecuador. Entonces, ¿por qué no somos potencia mundial? Es una de las reflexiones, ¿no es cierto? ¿Por qué no somos potencia mundial si el Ecuador tiene muchísimas cosas que otros países no la tienen? Prácticamente ahí viene el tema de lo que les dije hace un momento. Lo que les dice para ponerles en reflexión. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿En qué estamos posicionados en relación con otros países? ¿Qué es lo que está afectando, no es cierto? Yo creo que la parte de la dirección o la parte de la política o de quienes están manejando en nuestro país. Precisamente otros pequeños países en otros continentes son potencia mundial por la forma de hacer política. Había dicho al otro grupo que la política no es mala, sino la que la practican, ¿no es cierto? Cuando esta situación se hace raíz de prácticamente la manera de llevar o de ejercer una presidencia, y en todos los niveles de gobierno la corrupción está tan arraigada, ¿no es cierto?, en nuestra nación. Miren, otros países son drásticos con las políticas en el tema con las leyes, perdón, en el tema de la corrupción. Países como China, Japón, parece que no creo que Corea del Sur, pero China sí, ejecuta a políticos corruptos, ¿no es cierto? Entonces ahí se me viene a la mente otro meme que decía, ¿para cuándo esto en Ecuador? Prácticamente, al menos, hablo por mí, yo como ecuatoriano, cuando era más joven, más chico, decía, no, yo creo que con el próximo presidente ya vamos a cambiar. Yo creo que con el próximo presidente ya vamos a ser mejor y vamos a avanzar. Pero prácticamente la política en nuestro país sí está bastante dañada y a todos los niveles de gobierno hay corrupción, ¿no es cierto? De Ecuador se ha sacado muchísimo dinero. Un vivo ejemplo mismo es la provincia de Orellana, ¿no es cierto? Imagínense, de aquí sale la mayor riqueza del país. De aquí sale por lo menos, si no estoy mal en números, siquiera entre un 60% a 65 a 70% de lo que es para el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Lo que saca la riqueza de la exportación del petróleo. Y si ustedes se dan una vueltita por lo que es Orellana, no está desarrollada nuestra provincia de Orellana. No está desarrollada. Falta infraestructura, falta hospitales, falta una mejor viabilidad. Entonces, de una u otra forma, se están mal manejando las políticas de gobierno, ¿no es cierto? Y la distribución. Entonces, entre estos detalles...
Disculpe, Lice. Y lo más importante, una universidad. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que como básico esta provincia debería tener unas 2 instituciones educativas y enormes, con muy buenos edificios. Créanme que por más merecido lo tendría. Pero ya digo, la provincia de Orellana es una de las provincias más abandonadas y eso no es que me estoy inventando, esto lo han dicho muchísimas autoridades. Napo, que no es tan petrolera, es mucho más desarrollada que Orellana, lo digo porque lo he vivido ahí, he vivido la mayor parte de mi vida, pero sí, realmente es una injusticia, ¿no es cierto? Y a nivel de país, pues prácticamente la corrupción con la que hemos sido vistos a nivel internacional, pues es muy complejo. Recuerden que qué hace que un país sea llamativo para que exista inversión extranjera es que no exista corrupción. Más adelante vamos a ver también otro detalle que se llama el riesgo país, que cuando hay un riesgo país muy elevado, lógicamente la inversión extranjera no viene, o cuando el Estado quiere que alguien le preste dinero, no le presta, o si le presta a intereses demasiado elevados. Entonces son detalles que es una cadena, ¿no es cierto?, que se da. Y para solucionar este tipo de problemas, pues lógicamente el Estado nos sigue endeudando y endeudando con préstamos como con el Fondo Monetario Internacional, con préstamos internacionales con China, etcétera, etcétera. Entonces la reflexión es cuánto hemos avanzado en todo este periodo, siendo que Ecuador tiene muchísimas cosas y que hoy debería ya ser una potencia. Y si no es una potencia, por lo menos deberíamos ser un referente en Sudamérica como lo son países como Chile, que está muchísimo más avanzado que Ecuador, o el mismo Uruguay, un país muy pequeño, que está muchísimo más avanzado que Ecuador, porque manejan políticas diferentes, ¿no es cierto? Y han manejado de mejor manera los recursos que han producido estas naciones. Entonces en el Ecuador nos estaba haciendo bastante falta este detalle. Eso es lo que quería mencionarles, chicos. Hemos avanzado parte de la historia. Sé que esto tiene muchísimos temas, muchísimas cosas y que de forma resumida la he podido dar para que más o menos tengamos una idea desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Las próximas clases, luego de la evaluación de la primera parcial, veremos lo que es la revolución liberal y ahí continuaremos a temas de mayor interés para cada uno de nosotros. Eso es lo que he querido avanzar hasta el día de hoy. Prácticamente esta clase, esta diapositiva será subida a la plataforma para que si desean la pueden revisar. Y en base a todo lo que hemos visto, en base a los deberes que he enviado, a las tareas, etcétera, etcétera, vamos a hacer la evaluación. Repito, para los que no escucharon, para ese día les solicito con el mayor respeto que puedan tener una computadora o una portátil, una de escritorio, para que puedan trabajar y se les facilite la evaluación. Ese día no quisiera escuchar, profe, se me quedé con el 2% de batería del celular o no pude entrar a clases, etcétera. Sí sería importante que pues, ese día se preparen para realizar el trabajo, ya que no va a ser algo complejo, ¿no? También van a tener la apertura de poder investigar, etcétera, etcétera. Van a haber preguntas que lógicamente llamen a la reflexión y que ustedes puedan argumentar también, y eso es lo importante. ¿Qué más quería mencionarles? Creo que la evaluación va a ser aquí en clase mismo, todos. ¿Perdón? La evaluación, digo, vamos a tener que estar conectados aquí en Zoom. A ver, ese detalle voy a confirmarlo con la coordinadora. Si es que de ley van a estar conectados resolviendo la actividad o simplemente va a ser una actividad asincrónica, ¿no? Que prácticamente no tienen que conectarse solos. Lo voy a consultar y les daré la respuesta lo más pronto posible. Sí, por lo que tengo el problema de la cámara, por eso le preguntaba. Sí, pero lógicamente para ese día no va a ser necesario que estén conectados a la cámara. Los que no pueden, más bien me interesa que tengan una computadora y que las 3 horas que tengamos que hacer la evaluación, pues lógicamente sea bien aprovechada, bien estructurado el documento y se puedan cargar a la plataforma sin ningún tipo de inconveniente. Eso quería mencionarles. Déjenme un segundito chequear algo, por favor. Quiero chequear algo, déjenme ver. A ver, estamos ya, estimadas estudiantes, creo que hay solo chicas en el grupo. Si hay algún varón, me disculpo. Ya estamos a las puertas, yo estoy a las puertas ya de pasar la primera parcial. Como ustedes saben, todo esto es un cúmulo de notas de lo que he venido dando, ¿no?
Me gustaría que por favor me ayude la señorita Romero o señora Romero Constante Diana, que me falta de entregar la actividad del 7 de enero. La señorita Ángela Paredes, que me falta la del 7 de enero y la del 22 de diciembre. La señorita Alexandra Perlaza, que me falta la del 7 de enero. La señorita Narly Salazar, que me falta la del 22 de diciembre y 20 de diciembre. Sí, imagínense ustedes con el mayor respeto que se merecen cada uno y entendiendo que pueden tener sus trabajos, sus dificultades, sus actividades, pero también son hechos que merecen un poquito de atención por parte suya. El no subir las actividades y entregar recontratasadas, pues me trae también un inconveniente a mí porque yo tengo que reportar a mi coordinación, ya mismo me toca pasar notas y si no tengo notas para pasar hasta esa fecha se va a complicar todo. O sea, yo siempre repito con todos mis grupos de clase, soy un docente muy flexible, entendible en todo aspecto para que ustedes puedan subir sus trabajos, pero ya hay tiempos que se me van a ir de las manos y creo que considero al menos yo que no he enviado trabajos que no los puedan realizar ni que no he dado el tiempo suficiente para hacerlos. Recuerden que estamos en una formación académica ya profesional, creo que estoy tratando con personas adultas, con personas responsables, con personas que tienen una aspiración de una formación superior y con personas que anhelan obtener un título, ¿no es cierto?, para desenvolverse o desarrollar X actividad en un futuro cercano porque el tiempo va pasando. Entonces, dicho esto, a las personas que las he mencionado, por favor, ayúdenme subiendo las actividades. O sea, no sé cómo más decirlo porque si no me ayudan, se me traba todo eso ahí, créanme, y no voy a poder hacer nada porque a mí ya me toca pasar y ¿qué digo yo? Perdón, y después te doy la palabra ya. ¿Qué digo yo? A mí me gustaría que todo el grupo que estoy llevando salga adelante, que no digan, no, el profe no me ayudó y por eso me quedé, no, el profe no me ayudó y por eso decidí retirarme. No quisiera eso. Así que un día, si algún momento de la vida nos da la oportunidad, me digan, gracias, profe, porque me ayudó y pude pasar. Entonces, así como yo soy recíproco con ustedes en poder ser flexible, también ayúdenme, porque si yo reviso y hasta el sol de hoy, desde el 22 de diciembre actividades, creo que ya vamos a ir para un mes que no la puedan subir. O sea, discúlpeme, ahí sí, no sé qué más decir. Doy la palabra a la persona que iba a intervenir. Lisa, buenas noches. Yo sí tengo una actividad atrasada de la semana pasada. No, o sea, no sabía qué había que hacer, pero sí la hice, que creo que es un mapa conceptual que decía que había que hacerlo bien en computadora o bien a mano. Ya. Pero la verdad es que el teléfono yo lo tenía un poquito, y no puedo, de la computadora no puedo, entonces tengo que tomarle foto y subirlo, pero sí lo tengo, ya tardar más, después que me termine de desconectar, ahí ya lo subo el trabajo, pero sí lo tengo realizado. Es que muy bien lo que usted dice, imagínese, usted ya lo tiene realizado, ¿no es cierto? Algo que yo no lo sé. Pero si usted, por ejemplo, lo realizó, digamos, hace 5 o 6 días, o sea, ¿qué podía hacer si es que no tenía un teléfono bueno para tomar una foto? Si iba a un cyber, creo que 10 centavos cobran una escaneada. PDF o imagen, la subía, que gaste a lo mucho unos 40 centavos y le subía a la actividad. Yo creo que no es algo mayor trabajo. Sí, profe, mil disculpas, pero sí. ya la voy a subir. Pido disculpas y sí. Además que ya les digo. Eso sí quisiera que tengan en cuenta. No sabía muy bien cómo era el trabajo. Sí, yo creo que cuando tengan dudas o inquietudes, están sus compañeras, está el grupo, estoy yo, creo que, repito, cualquier persona que me ha escrito, en lo mayor posible le he respondido, le he dicho, está bien o no, o sí, pero no me cierro a dar una explicación, tal vez si hay alguna duda o inquietud, a pesar que las actividades que he enviado no son complejas, considero que no son complejas. No sé si hay otra persona que iba a decir algo. Sí, Inge, de mi parte también mil disculpas porque esa vez tuve un inconveniente y se me ha pasado, sí estaba pendiente de eso y ya fue problema mío. Mil disculpas, ya le voy a subir yo ahorita, de la del 7 de enero. Gracias. Ya, listo. No sé si hay alguna otra persona. Sí, que yo tenía una pregunta en cuanto a la evaluación. La evaluación, o sea, sería como que nos va a tomar que nosotros realicemos algún documento en Word. O van a ser de...
Voy a elaborar preguntas, ¿no? Voy a elaborar una matriz que la voy a subir y para que la puedan ustedes desarrollar, digamos, preguntas, pero no va a ser complejo, lógicamente van a tener la opción de buscar información, de poder redactar, ¿no es cierto? Pero voy a poner algunas preguntas también reflexivas para que ustedes puedan argumentar también con sus propias palabras qué es lo que me interesa. Recuerden que también hicieron una tarea acerca de las culturas del Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no va a ser complejo. Lo que sí se requiere para el desarrollo de esta actividad es que ese día tengan una computadora, ¿no? Eso es lo único que sí solicitaría para ese día. Ujú. Ya, Inge, muchas gracias. Sí. Chicos, entonces, si no hay más inquietudes, repito, las personas que mencioné, no sé si es que ustedes conocen, si de las que mencioné tal vez se retiraron, están asistiendo a clases, porque el grupo es de más personas, ¿no? Entonces, no sé, déjenme ver cuántos son, según yo. 16 y Sí, 16, pero estamos conmigo 10, entonces faltan algunas personas, no lo sé si están asistiendo normalmente. No lo sé, pero bueno, hay que continuar, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, creo que hasta ahí nos quedamos, la verdad, hemos avanzado bastante y apelo también a la comprensión de ustedes. Como les dije desde hace algunos días, estoy pasando con esto del COVID. Lo que más me afecta es el dolor de cabeza, realmente me duele demasiado, un poquito de dolor de garganta, de gripe también, pero ya he estado mejorando poco a poco, pero bueno, espero recuperarme lo más pronto posible y también invito a ustedes a que se cuiden, ¿no? Se cuiden, este tema es un poco delicado y hay que tomar las mayores precauciones posibles. Dicho esto, yo creo que hasta este momento vamos a quedar en la clase. Esta grabación va a ser subida a Classroom, igualmente la diapositiva, para que ustedes desde ahí, si desean en algún momento revisar información, pues tendrán la total disponibilidad de hacerlo. Eso quería mencionarles, chicas. Entonces, hasta ahí nos quedamos ya. Que tengan una excelente noche y un abrazo cordial. Cualquier inquietud, pues está en el grupo o directamente me pueden escribir, ¿no? Espero que tengan éxitos en las demás asignaturas también, que estén yendo de lo mejor y pues lógicamente de eso se trata, de que todo sea un cúmulo de conocimientos y que para que puedan salir adelante. Son 3 parciales y ya se acaba el semestre. Lógicamente no es muy largo, en abril ya se acaba esto ya. Ajá, entonces pues hagan a segundo y así. y cuando se acaba ese semestre, ¿cuándo empieza el segundo semestre? En mayo. Creo que hay un mes de vacaciones, ¿no? Sí, como que parece que culminan, digamos, un 19 de abril y digamos ya un 25 de mayo ya hay otra vez el otro nivel. Ajá. Sí, pero más o menos es un periodo de un mes de vacaciones y ahí se empieza de nuevo. Ustedes empezarían a segundo nivel y ahí me toca recibir a mí a las personas que entren a primer nivel y así. Ajá. Listo, Inge. Listo, señoritas. Gracias, igual que abrazo una cordial. buena noche. Gracias, Inge. Hasta mañana. Que pasen bien. Un abrazo cordial. Hasta luego. Chau, Que chau. se recuperen.